Bueno, muy buenos días con todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este panel de gobernanza multinivel y multiactor para la gestión sostenible del territorio, una mirada desde las comunidades de montaña. Quisiera dar un cordial saludo a todos los panelistas y a quienes nos están escuchando y viendo en este momento. Las montañas albergan una alta riqueza cultural, comunidades bióticas únicas y proveen de servicios ecosistémicos claves para el mantenimiento de la vida en el planeta. Estos sistemas socioambientales son extremadamente diversos y particularmente sensibles a los procesos de cambio ambiental y social a los que se enfrentan. Asimismo, las montañas son paisajes de cambio constante, con vínculos urbanos-rurales cada vez más fuertes, asociados a turismo, producción de alimentos, provisión de servicios ecosistémicos, entre otros. Uno de los elementos principales para la sostenibilidad de los territorios de la montaña es la relación gente-naturaleza, la cual depende de la importancia de los arreglos sociales relacionados con las instituciones locales, la acción colectiva, los vínculos con actores externos que concurren en la gestión de estos paisajes. Por otro lado, los territorios de montaña han estado limitados a un rol de provisionamiento de servicios sin una adecuada retribución que garantice la calidad de vida de sus poblaciones y con ello la conservación de los ecosistemas naturales. También, comúnmente, el desarrollo de planes, programas o proyectos no ha involucrado la participación integral de las poblaciones, relegando su conocimiento, saberes y prácticas ancestrales sobre la conservación y manejo de recursos naturales. Para hacer frente a estos complejos retos a los que se enfrentan los territorios de montaña y caminar hacia su sostenibilidad, es necesario fortalecer procesos sociales de base y condiciones habilitantes más amplias, en donde actores locales sean generadores de procesos de transformación ecosocial y gestores clave en el éxito y sostenibilidad de estrategias de conservación, adaptación y manejo sostenible de los territorios de montaña. En este espacio buscamos identificar y compartir experiencias de representantes de comunidades de montaña para identificar algunos retos comunes y enfoques de trabajo para afrontarlos, con énfasis en la importancia de organizaciones sociales fuertes y de un involucramiento integral de los y las actores locales del territorio en la ejecución, diseño y monitoreo de los procesos. En nombre del equipo de Condesan, quisiera dar la más cordial bienvenida a este panel. Muchísimas gracias. Buenos días con todas y con todos. Muchas gracias, Alex, por esta introducción. Bienvenidos a los panelistas y las panelistas que han muy favorablemente aceptado esta invitación para participar con sus experiencias. Esperamos tener un espacio muy rico de discusión, de reflexión en torno a los temas que Alex acaba de mencionar. Y con este fin, vamos a iniciar con algunas preguntas que tienen como finalidad, pues, llevarnos a esta reflexión sobre estos puntos principales que nos ha mencionado Alexandra, ¿no? La importancia de la organización social en los territorios, la importancia de procesos participativos sólidos, integrales y a largo plazo, entre otros elementos. A continuación voy a presentarles la primera pregunta y antes de la participación de cada panelista voy a hacer una pequeñita introducción sobre la biografía de los panelistas, ¿no? La pregunta 1. ¿Qué rol juega la organización social en la construcción de territorios resilientes y sostenibles en el marco de modelos de desarrollo alternativos ecosociales? Por favor, damos la palabra a Germán Collaguazo. Germán Collaguazo es presidente de la comunidad de Yunguilla. Él, luego de una época, hace muchos años, de dedicarse a la tala de madera, tuvo la oportunidad de ocupar la coordinación del proyecto de ecoturismo en la comunidad de Yunguilla, para lo cual se preparó en administración turística, liderando el proceso comunitario y de autogestión de más de 10 años. Se preparó también en gestión para el desarrollo local, conocimiento que junto a la experiencia comunitaria ganada les permitió ejecutar proyectos de desarrollo integral sostenible, articulando turismo, producción sostenible. Esta experiencia lleva más de 20 años. Adelante, Germán.
Buenos días con todas y todos. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto el poder compartir este panel tan importante sobre la gobernanza y la gestión del territorio, ¿no es cierto?, en las comunidades de montaña que nos denominan y pues nos identificamos, bueno, al menos yo me identifico muy bien con eso. Creo que es importante poner un poquito en contexto, digamos, como para poder entender de mejor manera la respuesta a la pregunta, digamos. Como ya tú lo mencionaste, Giovanna, ¿no es cierto? Yo tuve la suerte, pues, de nacer, de crecer y sobre todo de haber sido parte de un proceso comunitario ya de más de 20 años. Entonces, es un gustazo poder compartir esto, ¿no? Decirles que, bueno, yo tuve que vivir esos tiempos, digamos, donde nos dedicábamos a una sola actividad acá en la comunidad, que era básicamente talar el bosque para hacer carbón y madera y así satisfacer nuestras necesidades diarias acá en la comunidad, lo cual pues obviamente estaba terminando totalmente con nuestros bosques. Es importante mencionarles que aquí nosotros vivimos unas 50 familias, unos 200 habitantes más o menos, una comunidad relativamente pequeña. Y bueno, comentarles que todo esto empezó, digamos, en 1995, ¿no? Con una idea loca de tan solo 15 familias de las 50 que conformamos la comunidad, ¿no? Entonces, como una idea loca, porque siendo taladores de bosque, siendo hacedores de carbón, empezamos con un proyecto agroforestal y manejo de los recursos naturales a ver desde otra perspectiva la funcionalidad de los bosques y lo que realmente como comunidad podíamos hacer acá en el territorio. Entonces, esto era como una locura, algo que no se lo creía, y claro, esto fue impulsado en este caso por nuestros padres, ¿no es cierto? Y nosotros como jóvenes, digamos, los que nos habíamos quedado aquí en la comunidad, digamos, estábamos tratando de entender esta situación, ¿no? Entonces, bueno, luego pasó mucho tiempo, digamos, y luego fuimos concretando el proceso socioorganizativo para el 2000, digamos, para 1998. Ya no éramos los 18 locos los 15 locos que querían cambiar el mundo, sino que nos habíamos involucrado más los jóvenes. Se empezó a hablar de turismo, bueno, de ecoturismo en ese tiempo, ¿no es cierto? Y empezamos a participar los jóvenes, los hijos de estos locos, pero también los hijos de los no locos, los que seguían talando el bosque. Pero para esos años, exactamente en 1999, cuando llegan los primeros turistas a la comunidad de Yunguilla, ya no eran los 18 locos, sino que habíamos de alguna manera fortalecido el proceso comunitario, éramos casi toda la comunidad, exactamente 42 miembros de esta pequeña agrupación, de esta pequeña organización. Entonces, con esto lo que quería justamente poner en contexto y realmente responder a la pregunta, ¿no es cierto?, sobre el rol de la organización. Yo creo que realmente lo más importante o el punto de partida para cualquier proceso es la organización. Y ya con este largo tiempo, yo digo, no importa si en estos procesos de organización, digamos, está conformada por muchos o por pocos. En realidad, bueno, uno quisiera que siempre los procesos en comunidades tan pequeñas como la nuestra, estemos todos con esa idea, ¿no es cierto?, de cambiar, de entrar en nuevos procesos, en nuevos proyectos, ¿no es cierto? Pero a veces no es así, digamos, por muchas razones, ¿no es cierto? Entonces, siempre decimos nosotros que hay que empezar en algún momento, ¿no es cierto? Y con la organización, no importa si somos pocos, como sabemos decir aquí, aunque sea pocos, pero buenos, ¿no? Y a medida del tiempo hay que ir mostrando en este caso resultados y realmente la gente hace, o digamos la gente entiende y justamente se va uniendo a esta iniciativa. Eso es lo que pasó realmente con nosotros, ¿no? Como decía, a finales del 99, pues ya éramos 42 miembros de esta organización y con esto, pues obviamente fortalecimos el proceso socioorganizativo, ¿no es cierto?, como punto de partida y realmente fue el tiempo donde se puso realmente las bases, ¿no es cierto?, para este proceso de trabajo comunitario, ¿no? A finales del 99, ¿no es cierto?, terminamos con los procesos de cooperación, porque eso es importante también entender que la cooperación nacional e internacional está para eso, ¿no es cierto?,
está un momento, pero un momento ya no está. Claro, y hay que aprovechar, sobre todo cuando está la cooperación, hay que generar mucho empoderamiento, digamos, en este caso de la base local, ¿no es cierto? Para que justamente el proceso sea sostenible, ¿no? Luego nosotros le apostamos, por ejemplo, a un proceso de 10 años de autogestión, es decir, ya no trabajamos con cooperación internacional, más bien nosotros mismos nos hicimos cargo del proceso, fortalecimos cada día, ¿no es cierto?, nuestras capacidades, ¿no es cierto? Y después de toda una década, es decir, a partir del 2010, ¿no es cierto?, empezamos justamente a generar proyectos y buscar ayuda en cooperación nacional y cooperación internacional para ir ratificando nuestro proceso y sobre todo, ¿no es cierto?, empoderándonos de nuestra gestión acá en el territorio. Entonces, sí, o sea, para finalizar nada más, o sea, decir que, en cuanto a esta pregunta, decir que la organización es clave, o sea, sin organización no podemos ir a ningún lado, ¿no es cierto? Pero la organización tiene que ir madurando, la organización inclusive tiene que ir considerando el tema generacional. Para nosotros esto ya es intergeneracional. Empezaron nuestros padres, nosotros como jóvenes de ese tiempo nos hicimos cargo y ahora, ¿no es cierto?, incluso nuestros hijos están ya, digamos, hecho cargo también de o participando directamente en la organización. Entonces, el tema es súper integral, ¿no es cierto? Hay que trabajar de una manera súper holística y como digo, el tema también es intergeneracional. Es muy importante el tema del relevo generacional justamente para ir generando, en este caso, la resiliencia, pero sobre todo la sostenibilidad también de los procesos, ¿no? Muchas gracias, Germán, por tu intervención. Súper importante esto, ¿no? De que sin organización, cualquier proceso, pues finalmente puede tener un periodo de duración muy corto, pero el punto de partida es la organización social. Le damos el paso a la palabra a Marlene Mamani. Marlene es bióloga egresada de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con estudios de maestría con mención en bosques y gestión de recursos forestales en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Desde el 2010 hasta la fecha, su labor es facilitar la comunicación entre las comunidades altoandinas y las instituciones para lograr el desarrollo sostenible mediante la implementación de actividades en mitigación y adaptación frente a los efectos del cambio climático que ayuden a la conservación de los ecosistemas andino-amazónico y que esto se vea traducido en alcanzar la calidad de vida de los pobladores. Marlene, el micrófono es tuyo. Buenos días con todas y con todos y gracias por invitarme a participar en este importante panel. Bueno, como decía el panelista que me antecedió, Germán, la organización es primordial. Diría que es la columna vertebral para que las sociedades alcancen sus objetivos y metas. Y cuando hay una buena organización donde cada uno de los miembros cumplen su rol, entonces será más fácil, ¿no?, alcanzar estas metas. Sin embargo, hay tantas piedras en el camino, como decimos aquí en Perú. Vamos a ir avanzando poco a poco y de estas caídas vamos a ir aprendiendo, como he estado viendo en las labores que tengo. Y Germán lo ha traducido muy bien, diciendo que esta organización debe ser intergeneracional. Y aquí en las comunidades altoandinas, en Cusco, Perú, lo que se hace es, hacen participar a los niños desde pequeños con roles sencillos, ¿no? Desde recibir a los que van a participar en las asambleas, tal vez de llamar a la asamblea con este instrumento andino que es el pututu. Entonces, así se van formando desde niños para después asumir roles, ¿no? Se van formando para ser líderes, para llevar adelante a su comunidad. Y también aquí entendemos en nuestras comunidades altoandinas que el hombre solo es parte de la naturaleza y que también la naturaleza, o sea, le decimos la Pachamama, ¿no? Nuestra Pachamama es nuestra madre, de la cual provenimos y la que también debe estar incluso en esta nuestra organización tomada en cuenta. Entonces, antes de empezar incluso las asambleas comunales, lo que hacen ellos es
o algún trabajo grande que va a hacer la comunidad, es llamar a las deidades que tienen, ¿no?, en los Altos Andes, que les llamamos los apus, a las montañas. ¿Qué son los apus? Son como dioses protectores. Y hacer una pequeña ofrenda con la coca a la madre tierra. Entonces, todos estos insumos están también en la organización. Sí, esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Marlene. Súper importante este tema también cultural, identitario como elemento de cohesión y de organización. Le damos la palabra a María del Pilar Lemus. María del Pilar es ingeniera en agroecología de raíces campesinas, de hija de agricultores, cofundadora de la Fundación Defensa y Salvación del Humedal Lago de Tota, joven perteneciente a la asociación Parcela. Dentro de su proyecto de vida está el luchar por la salvación del lago de Tota y trabajar en ganadería sostenible en una de las veredas del municipio. María del Pilar. Y bueno, muy buenos días para todos. Es un placer poder acompañarlos y poder compartir este espacio con otras culturas, ¿no? Desafortunadamente aquí, dentro de la cuenca del lago de Tota, ya no es notoria la presencia de nuestros ancestros indígenas, entonces es un orgullo para mí poder compartir con ustedes. Bueno, desde mi experiencia de joven, porque pues aún soy muy joven, y yo sé que muchas personas pueden decir, pero pues una persona tan joven, ¿cómo puede reconocer, digamos, el proceso o el cambio por el que ha pasado un ecosistema? Y pues desafortunadamente acá dentro de la cuenca del lago de Tota, todo ese proceso de impacto negativo que se ha generado es muy notable. Nosotros acá somos la región que mayor produce cebolla junca en el país, y además de eso tenemos la fortuna de tener, digamos que el embalse más grande y por el lago que mayor porcentaje de contenido de agua dulce tiene del país, y creo que uno de los más importantes también de Latinoamérica. Digamos que dentro de la cuenca del lago de Tota anteriormente, muchas organizaciones o muchos actores externos, gubernamentales y no gubernamentales, siempre han querido como trabajar en pro y pues también con algunos intereses sobre el lago. Pero aquí es donde entra la importancia de la organización social, porque estos procesos no tienen éxito finalmente si no se tiene en cuenta la comunidad en sí. Ya hace algunos años se han venido, digamos que impulsando procesos de organización, ya sea de agricultores de cebolla junca, de los truchicultores y bueno, de las demás actividades económicas que se realizan alrededor del lago de Tota, y lo cual, desde mi perspectiva de muy joven, me parece una excelente estrategia, porque es el mecanismo donde uno puede aterrizar realmente o conocer realmente cómo es la situación del territorio. La organización social es el mecanismo por donde la comunidad en sí puede hacer partícipe o sí, participar de una educación ambiental propia de la región, donde se puede conocer, donde es la manera más fácil de llegar a las comunidades y concientizar a las comunidades de los efectos y de todo lo que, la problemática que ronda dentro de los ecosistemas. Acá ha sido muy, muy importante, la verdad. Ahorita hay bastantes organizaciones. Yo tengo la fortuna tuve la fortuna de ser cofundadora de la Defensa y Salvación del Humedal Lago de Tota. Somos todos jóvenes, prácticamente de misma edad, pero también pertenezco a la Asociación de Productores de Cebolla Limpia, que allí la mayoría de personas ya son personas de edad. Entonces uno tiene como esa diferencia entre generaciones, que mencionaba Germán. Todo este trabajo de la organización social también va, o su objetivo es poder tener esa relevancia entre las generaciones, lo cual tampoco se podría hacer si no se tuviera en cuenta la organización de la comunidad en sí. Entonces, muy importante la organización social. Acá en la cuenca ha tenido mucho éxito, precisamente porque se ha podido visibilizar la problemática que en este momento estamos enfrentando.
y importante seguir apoyando estos procesos de organización de las comunidades. Muchísimas gracias, María del Pilar. También importante el tema de utilizar esos espacios organizativos productivos, ¿no? Para a partir de la necesidad de la población local generar concientización. Voy a leer la segunda pregunta. ¿Qué entienden por participación integral en el diseño, implementación y monitoreo de proyectos y programas como mecanismos de sostenibilidad de estos procesos? ¿Cuáles serían los elementos claves para realmente decir que estamos hablando de una participación integral en los programas y proyectos? Germán, por favor, 5 minutitos, ajustémonos al tiempo. Que el tema, ¿no es cierto?, de participación, ¿no es cierto?, es bien clave, ¿no es cierto?, para los procesos de gestión de las comunidades. Y esto tiene que ver, digamos, pensarlo básicamente desde un tema súper integral, ¿no? Cuando hablamos inclusive de programas y proyectos, creo que cuando se fortalece primero una organización y se entra en un proceso, digamos, o se aprende también o se entra en mecanismos de lo que sería realmente planificación integral, ¿no es cierto? También entra justamente el tema de los proyectos, porque entendiendo, como todos sabemos, ¿no es cierto?, un proyecto, inclusive un programa, tiene un principio y tiene un fin. En cambio, un proceso no tiene fin. Y creo que eso es lo importante, ¿no es cierto? La participación no únicamente tiene que estar netamente en el tema de los proyectos, sino más bien se tiene que trabajar sobre todo en procesos de planificación participativa, sería, ¿no es cierto?, donde evidentemente es muy clave, porque si hacemos un proyecto de pronto solamente desde el escritorio o solamente desde los directivos, inclusive de una comunidad, porque a lo mejor creemos que podemos, no sé, ahorrar tiempo, tal vez, o inclusive porque creemos que nosotros sabemos más, ¿no es cierto? O como estamos al frente de una organización, probablemente decimos, no, más bien escribamos algo y ya. Pero al momento, ¿no es cierto? Si es que lo hacemos así, al momento de ejecutarlo, justamente ahí son los problemas, ¿no? Y ya nos ha pasado, o sea, tenemos nosotros más de 20 años, entonces nos ha pasado de todo, bueno y malo. Como bien decía Marlene, realmente de esas caídas hemos aprendido, ¿no es cierto? Y ha sido un aprender haciendo, digamos, en el tiempo, ¿no? Un aprender haciendo, y creo que esa es la mejor forma realmente de obtener el conocimiento, ¿no es cierto? Y claro, también la gente tiene que saber que es importante monitorear, que es importante estar evaluando, ¿no es cierto?, los proyectos, no solamente para responder, digamos, a una lógica, qué sé yo, de resultados o de indicadores para un cierto mecanismo de cooperación, sino que sobre todo para saber si es que estamos respondiendo, ¿no es cierto?, a una planificación integral que nosotros ya tenemos en la comunidad, es decir, saber hacia dónde vamos, ¿no es cierto?, con toda la comunidad, empoderarnos y claro, pues básicamente como parte de esa planificación, los proyectos lo que son básicamente son elementos que nos ayudan a cumplir estas metas grandes, digamos, que ya nos planteamos básicamente en una gran planificación, que puede ser un plan estratégico o lo que nosotros denominamos ahora un plan de vida, por ejemplo, de la comunidad en general, digamos, ¿no? Entonces, la participación es sumamente clave porque acuérdense en que en los proyectos no todo es bueno, ¿no es cierto? Y a veces de las cosas buenas, ¿no es cierto? Generamos también aprendizajes, pero sobre todo generamos aprendizajes de las cosas malas. Y si es que esto no está socializado, si es que esto no está, en este caso, ¿no es cierto?, transparentado, ¿no es cierto?, con toda la comunidad, con todos los actores, en realidad, ¿no es cierto?, los proyectos tienden a tambalear, porque cuando las cosas están bien, ¿no es cierto?, todos queremos ser parte de ese triunfo, ¿no? Pero cuando están mal, entonces ahí como que no todos queremos ser parte de ese triunfo. Entonces es importante que todos estemos conscientes de lo que estamos haciendo y si es que nos pasa lo que nos tenga que pasar, pues todos asumamos también esa responsabilidad, pero sobre todo también ese reto, ¿no es cierto?, de continuar con los procesos, ¿no es cierto? Repito, los procesos no terminan, los proyectos terminan, ¿no es cierto?, pero los procesos tienen que seguir. Gracias en esta pregunta. Muchas gracias, Germán.
Súper importante entonces esto de la planificación participativa desde el inicio, ¿no? Como trascender el tema de los proyectos y generar procesos lentos, pero que permitan esta sostenibilidad a largo plazo. Marlene, por favor. Sí, es muy importante la participación integral. Primero es que debe haber una comunicación, ¿no? Con todos los actores, donde la información debe ser clara, debe ser transparente y en términos simples. Y tener la claridad de por qué se va a hacer este proyecto o por qué se va a empezar con esta idea. ¿Para qué y para quiénes? Cuando tenemos estas respuestas, entonces invitamos a todos los actores para que ellos sean los partícipes directos desde la idea, el diseño y, claro, sobre todo ya en el establecimiento de estos proyectos. Algo que nos ha ayudado bastante en esto es, hablo de Conservación Amazónica, que es la institución donde estoy laborando, es tomar en cuenta las necesidades de las propias comunidades, ¿no? Trabajar con ellos desde la idea porque, como decía antes Germán, nos equivocamos. Entonces vamos con una idea de proyecto la cual no va a funcionar. Y tal vez sale allí otra que sí funciona, ¿no? Desde la idea de ellos que tal vez ni siquiera los comuneros se habían dado cuenta. Entonces, salió un tema, por ejemplo, en el Tarwi que le llaman el chocho, que nadie lo había visto, ni siquiera los propios comuneros. Y el chocho era un cultivo que no lo habían visto, no lo habían tomado en cuenta, sin embargo, pagaba la deuda de lo que obtenían con otros cultivos. Y salió allí en un taller sencillo, simple, y a partir de eso pudimos hacer un proyecto y ya, claro, la comunidad ya lo tomó como suyo, ¿no? Ahora. Entonces, es importante que nosotros como instituciones, ya seamos del Estado o privadas, podamos apoyar estas ideas con la participación de todos, hacer estos proyectos. Sin embargo, hay que hacer que esto sea sostenible. Hay que ir reforzando sus capacidades, porque las personas en las comunidades son personas sabias, que conocen, pero que a veces solo les falta algunas cosas que hay que fortalecer, como por ejemplo, salir a gestionar a las ciudades, ¿no? Lo cual es un poco difícil, tal vez por el idioma mismo en las comunidades donde yo laboro, porque la mayoría son quechua hablantes y en las instituciones no manejan muy bien el idioma. Entonces, fortalecer estas capacidades de cómo enviar un documento, cómo conversar con las personas, a quienes hay que llevar nuestras propuestas. Entonces, con estas gestiones ellos van aprendiendo y esto se va haciendo sostenible. Entonces, así las instituciones ya no estemos allí, ellos van a continuar, ¿no? Van a continuar con estos procesos para lograr, ¿no?, el desarrollo que ellos quieren. Gracias. Muchas gracias, Marlene. Súper importante también los puntos que mencionas sobre el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Como instrumento también de sostenibilidad. Le damos la palabra a María del Pilar, por favor. Equipo, compromiso y voluntad de hacer las cosas de todos los actores que digamos, participan en algún proceso, en algún proyecto. Acá en Aquitania, y yo creo que eso pasa mucho en Colombia, y pasa que se formulan proyectos, se intenta trabajar, y hay muchas entidades que quieren trabajar en territorios, y la comunidad desafortunadamente piensan o tienen la idea errada de que las entidades de afuera vienen a darnos cosas. Y está mal porque la comunidad predispone como si el proceso de un proyecto, de un trabajo que se quiera realizar. Ahorita lo que se está haciendo me parece perfecto, y es que los líderes mismos, que son los de que por sí se comprometen a trabajar por sus regiones y por sus territorios, le metan como esa idea al resto de la comunidad. No es que los demás vengan a darnos y a trabajar y nosotros recibimos, y ahí es donde fracasa un proyecto porque se termina como tal el cronograma de lo que se quería hacer y como ya no les dieron más, entonces se acabó ahí.
y ya la gente no siguió haciendo las cosas que durante el proyecto lo estaban haciendo, que está mal. Entonces ahorita lo que se hace es adquirir el compromiso de todas las partes del proyecto, ¿sí? De la comunidad principalmente, que es la que trabaja en su territorio, es la que tiene que pelear por sus territorios, y ya ahí es donde se hace sostenible el proceso, ¿sí? Que la comunidad misma se comprometa, que los actores o los entes externos también tengan como un compromiso de hacerle el seguimiento a los procesos para que no se queden en un punto quietos o se terminen en el momento en que ya se acabó, digamos, como el cronograma como tal de X o Y proyecto. Ahí es donde ya entra a ser integral, ¿sí? Además del conocimiento y de todo lo que aportan todos los actores, que era otra cosa que también eran muchas entidades acá, y era que venían a implementar proyectos, pero no le preguntaban a la comunidad si les parecía, si no les parecía, o no tenían en cuenta el conocimiento como el territorio de esas personas. Entonces, muchos proyectos llegaban o muchos trabajos se hacían, pero estaban fuera de contexto totalmente. Entonces es como tener en cuenta siempre eso desde el inicio, ¿no? A la comunidad, yo siempre veo porque se tenga en cuenta la comunidad, porque en muchos casos no se ha realizado y la comunidad sí te excluía. Y obviamente obtener ese compromiso de seguir ese proceso y no dejar que se termine el momento en que X o Y entidad decide dejar el proyecto, que es lo mucho que pasa y es ahí donde fracasa como tal ese trabajo que se quiere realizar por diferentes territorios. Muchas gracias, María del Pilar. Perfecto. La reflexión también. El tomar en cuenta el conocimiento y las experiencias locales para garantizar este éxito, ¿no? En los procesos participativos y en los proyectos. Voy a leerles la tercera pregunta y aquí pues ya muy vinculado a los elementos claves que han permitido el éxito en sus experiencias locales, ¿no? ¿Cuáles han sido los que han permitido esta sostenibilidad de sus experiencias en sus localidades? Germán. Sí, quisiera realmente empezar por lo que justamente había mencionado María del Pilar, que lo comparto muy plenamente, digamos, el tema de la ayuda, ¿no es cierto?, de cooperación nacional y cooperación internacional. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante, pero no hay que generar dependencia de eso, digamos, porque en algún momento se termina, ¿no es cierto? Y quien tiene que quedarse realmente con el proceso y empoderado justamente es la comunidad. Entonces, eso nosotros hemos aprendido, digamos, durante este proceso, ¿no es cierto? Que es muy importante, pero que no hay que generar realmente dependencia de estas ayudas, ¿no? El tema de alianzas en este mismo sentido es muy importante, ¿no es cierto? Alianzas estratégicas con el sector público, con el sector privado, con temas de cooperación, ¿no es cierto? Con universidades. Hay que entender realmente que sí hay todas esas posibilidades y si es que queremos que la comunidad sea, digamos, que la organización comunitaria sea fuerte, creo que hay que realmente hacer estas alianzas estratégicas necesariamente, ¿no? El tema de planificación, ya lo había dicho, ¿no es cierto? Hay que entender esto como un proceso, no solamente como un proyecto, porque un proyecto tiene principio y tiene fin, y el reto está seguir cuando ya se termina un proyecto, ¿no es cierto? Creo que ese es el reto de la sostenibilidad. El tema de liderazgo, ¿no es cierto? Que está muy ligado también con el tema de relevo generacional, es muy importante, ¿no es cierto? Yo he tenido la posibilidad de liderar este proceso, digamos, pero es importante, ¿no es cierto?, hacer transferencia de liderazgo, ¿no? Y ahora en este tiempo se está generando inclusive algunos liderazgos un poco más colectivos, es decir, que ya no sobrecaiga una responsabilidad en una sola persona, porque puede ser muy peligroso en un proceso. Algo pasa, a veces ni siquiera tenemos comprada la vida, ¿no es cierto? Entonces, algo nos puede pasar a nosotros mismos, pero los procesos tienen que seguir, no pueden los procesos morir con uno, ¿no? Entonces, eso es muy importante, hacer relevo generacional. El tema también, ¿no es cierto?, de buscar justamente, al menos en nuestro caso, buscar alternativas productivas reales, digamos, ¿no? Entonces, nosotros al generar dependencia realmente de los bosques, ¿no es cierto? Entonces, si es que realmente queríamos que se revierta el proceso, necesariamente teníamos que trabajar
en buscar alternativas productivas sostenibles, básicamente, ¿no? Para poder justamente revertir el proceso. Y es interesante comentarles, ¿no es cierto?, que después de más de 20 años de trabajo comunitario, hemos cambiado la matriz productiva, ¿no es cierto?, acá en nuestra comunidad, y vemos que sí se puede realmente, ¿no? Son procesos largos de constancia, de perseverancia, pero realmente sí, sí se puede, ¿no? Y otro aspecto tal vez muy importante también es el tema de la rendición de cuentas, ¿no? En las comunidades siempre estamos buscando, ¿no es cierto?, generar ingresos para un poco revertir los procesos, para cambiar la vida en las comunidades, pero a veces cuando tenemos los recursos no somos capaces de manejarlos muy bien en una comunidad y eso tal vez es causa de mucho desilusión y a veces hasta ahí llegan las organizaciones, ¿no? Creo que tenemos que generar esas capacidades de manejar muy bien los recursos con excelentes procesos de rendiciones de cuentas, con temas de equidad, donde participemos todos, donde todos entendamos que esto es de todos y para todos, ¿no? Entonces, es un reto, pero creo que si consideramos todos estos aspectos, realmente creo que podemos ir generando nuestras comunidades que sean cada vez más resilientes para pandemias como las que estamos pasando, ¿no es cierto? Pero sobre todo para que podamos tener una buena calidad de vida acá en nuestro territorio. Muchas gracias, Germán. Topaste un montón de puntos claves y súper relevantes. Ya podremos discutir después en la ronda de preguntas. Marlene, por favor. Sí, una experiencia que tenemos aquí en Cusco es que hace más de 10 años se inició un proceso de establecimiento de área de conservación regional. Y claro, esta iniciativa nace del gobierno regional, con el apoyo de muchas otras instituciones, al cual la institución donde yo laboro, Conservación Amazónica, se une como hace 5 años, ¿no?, a esta iniciativa, y donde estaban participando como 9 comunidades campesinas, ¿no?, originarias también de estos lugares de montaña. Estoy hablando por encima de 3.500 metros hasta 5.000. Este proceso fue muy largo y al final de las 9 comunidades solo quedaron 2 comunidades después de la consulta previa que se realizó. Y en el proceso aprendimos que lo más importante aquí es la comunicación transparente y de forma simple, porque habían, claro, en una reunión nos decían, sí, hemos entendido todo, pero a la siguiente ya nos habían dicho que no, que se olvidaron, que no sabían. Entonces, en posteriores talleres ya se trabajó hasta con los niños, los adolescentes, utilizando títeres, cuentos, microprogramas, para informar de qué es conservación, por qué tenemos que hacer conservación, y tal vez hablar en sus propios términos, ¿no? El respeto a la Pachamama y a los apus, al agua, a las alpacas que ellos tienen. Y de esta forma, estas 2 comunidades se empoderaron muy bien y dijeron, sí queremos que se cree esta área de conservación. Y se ha creado el año pasado, en el 2019, el 12 de diciembre, ya va a cumplir un año de su establecimiento, mediante un decreto supremo. Más de 66.000 hectáreas están en esta área de conservación regional Ausangate. Y bueno, aún no hemos hecho los cálculos económicos, pero así a grandes rasgos, el ACR Ausangate, como le llamamos, brinda energía eléctrica mediante la laguna Sirinacocha, que es la segunda laguna más grande que tenemos en Cusco. Ahí se almacena agua en la época de lluvia y en la época seca mueve las turbinas de la hidroeléctrica de Machu Picchu. Y esto va a dar energía eléctrica a más de 1 millón de familias, ¿no?, del sur del Perú. Además, más del 50% de la población de Cusco, de la ciudad de Cusco, tomamos agua que proviene de estos nevados. Y aparte que estas comunidades campesinas que están aquí, también viven toda su economía, toda su vida, es en base a los recursos que están en este ACR.
Entonces, he tenido, después de la pandemia, he estado conversando con ellos y me comentaban que la pandemia también trajo cosas buenas. Muchos estudiantes, muchos jóvenes que habían salido de su comunidad a la capital de provincia, ahora han vuelto con ideas nuevas para fortalecer la organización, para mejorar incluso la comunicación. Antes no había celular, no había una forma, solo era radio. Ahora los muchachos han incentivado que haya comunicación, por lo menos vía WhatsApp. Y eso me pareció súper importante. ¿Cómo es que pueden mejorar si es que se participa entre todos? El rol de la mujer igual. A veces no se escuchaba a ellas, pero nosotros teníamos que escucharlas para que esto sea sostenible y para que esto pueda llegar a ser establecido. Ya se estableció, ahora estamos empezando con la gestión. Y claro, la gestión es el comienzo del camino recién. Y aquí ya tenemos conformado el comité de gestión, donde participan más de 42 instituciones estatales, privadas, empresas, y justamente ahora después de haber participado en este comité, ya se nombró el comité ejecutivo y estamos en la elaboración del plan maestro, ¿no? Entonces, es importante la articulación entre todos. Entonces, la unión hace la fuerza. Y entre todos tenemos que llevar adelante la gestión de esta ACR. Y algo muy importante que aprendí es que tenemos que enseñar a pescar, no darles el pescado, porque eso no es sostenible. Estamos en este camino. Gracias. Muchas gracias, Marlene. María del Pilar, por favor. Bueno, yo el elemento más importante que rescato que hemos tenido acá la experiencia en Aquitania y en la cuenca del lago de Tota es que se ha generado organización social precisamente. Hay organizaciones sociales en redor a los productores de cebolla, a los truchícolas, hay organizaciones ambientalistas como la que pertenezco yo. También se está haciendo el proceso de creación de la red de turismo en la cuenca del lago de Tota, de turismo comunitario. Y ya a partir de todas estas organizaciones es donde se empieza como a trabajar, por ejemplo, toda la parte de apropiación y reconocimiento del territorio. Aquí la comunidad desafortunadamente no sabía que vivía en un ecosistema tan importante. Y no sabían que vivían en un páramo, no sabían que un páramo había que protegerlo, no sabían que estábamos viviendo en la cuenca de uno de los lagos más importantes del continente prácticamente. Entonces, digamos que toda esta parte de la organización social nos ha dado la oportunidad de poder mostrar a la comunidad que estamos viviendo en un lugar realmente importante, no solamente para nosotros, sino para el resto de las personas que por lo menos aunque sea vienen y nos visitan. Importante también la generación de discusión y debate entre la misma comunidad y con entes externos. Ya la gente, digamos, se siente con la apropiación y con el derecho de poder opinar de lo que es suyo, de poder pelear y poder decir esto está bien, esto está mal, hagan eso o no lo hagan, que era algo que no se hacía anteriormente de por sí. Aquí llegaba cualquiera y hacía cualquier cosa y como que nadie opinaba al respecto. La visibilización de toda la problemática ambiental que se está generando alrededor de la cuenca. Definitivamente se acabó con toda la parte forestal prácticamente que está dentro de la cuenca, toda la parte de la conservación de los páramos y del lago en sí. El trabajo y el interés de las generaciones más jóvenes, nosotros también hemos tenido como la oportunidad de trabajar en educación ambiental con niños, en las escuelas rurales, lo mismo los jóvenes profesionales que han salido, que han tenido la oportunidad de salir del municipio a formarse, lo que decía Marlene, llegan ya con nuevas ideas y con ganas de poder generar un cambio en la región, cosa que también es muy importante. La identificación de problemáticas de base, que también lo mencionaba Marlene, como la equidad de género, la visibilización de la mujer, digamos, por lo menos en toda la parte del trabajo agrícola, de la conservación de semillas, violencia intrafamiliar, que son cosas, todas estas cosas que rondan el lago.
el reconocimiento de los recursos y la exigencia de atención al Estado, que eso también la comunidad se está poniendo en prestarle más atención. El Estado tiene que voltear a ver los ojos al agua de Tota porque se necesita, porque es necesario, porque somos importantes y sabemos que vamos a ser requeridos dentro de muchos años. El lago de Tota da agua a muchos municipios cercanos y sabemos que en un tiempo no muy lejano, digamos que el agua va a tener que ir más lejos. Entonces, por eso, digamos que se pide o se exige al Estado un poco más de atención. La implementación de estrategias y métodos alternativos en todas las actividades económicas. Acá se está trabajando, por ejemplo, en la implementación de buenas prácticas agrícolas, en el cultivo de la cebolla. Lo mismo en la truchicultura. Se está impulsando el ecoturismo, el turismo rural, como una actividad económica alternativa para muchas familias campesinas, que desafortunadamente a veces, digamos que con sus cosechas no obtienen el beneficio económico que deberían. Jóvenes profesionales en territorio, como mi caso. Inicialmente habían muchos jóvenes que, pues uno de campesino tiene esa idea errada de que hay ese campesino, y como uno va a la ciudad y lo ven a uno pues como chistoso porque va al campo. Entonces inicialmente todos querían ser abogados, arquitectos, ingenieros civiles, y como que no le prestaban esa atención a que usted es campesino porque no es profesional del campo. Ahorita se está viendo eso, ahorita digamos que los jóvenes se interesan más por trabajar en el campo y obviamente en generar estrategias y todo este cambio que es necesario. Y obviamente pues todo el trabajo mancomunado por la salvaguarda del lago de Tota dentro de la comunidad, dentro de las organizaciones de la comunidad y obviamente con todas las entes externas, ya sean gubernamentales, no gubernamentales, y obviamente toda la colaboración internacional que acá nos ha llegado mucho. Esos son los elementos que quiero rescatar y que pienso que van a generar que sea este proceso de cambio que estamos esperando sea sostenible en el tiempo. Gracias. Chévere, muchísimas gracias, María del Pilar, también. Elementos súper importantes, ¿no? Para pensarnos la sostenibilidad de estos procesos. Ahora queríamos generar como un espacio de discusión y de debate entre ustedes, abrir el micrófono para ver si tienen preguntas, digamos, sobre las experiencias, sobre los puntos críticos que han compartido aquí ustedes, las panelistas y panelistas. Entonces, aquí les doy la palabra. No sé si tienen alguna inquietud, algún comentario, algún punto adicional que quieran comentarnos. Sí, yo quería tomar la palabra y bueno, hacer una pregunta nada más. Me quedé con la inquietud ahí para María del Pilar. Cuando tú empezaste la intervención, habías dicho de que tú eres una de las pocas jóvenes que están en la comunidad, creo que entendí, y en eso era un poco la pregunta, ¿y qué pasó con los otros jóvenes? Que nos puedes contar un poquito cómo es esa situación, digamos, ¿han migrado o qué pasó? Bueno, sí, digamos que afortunadamente acá dentro del lago, económicamente no hemos estado mal, bendito Dios, y muchos jóvenes han tenido la oportunidad de salir a formarse profesionalmente, pero como lo mencionaba ahorita, pues muchos escogen profesiones en las que obviamente no van a poder desenvolverse. Entonces sí ha habido bastante migración de jóvenes, muchos se van a otras partes, y ya los jóvenes que se quedan acá en el municipio son los que desafortunadamente no tienen esa oportunidad de salir a formarse profesionalmente, que ya son pues obviamente las personas de más bajos estratos o incluso las personas que viven en veredas lejanas. Pero desafortunadamente sí es algo que se ha venido viendo y pues por lo que yo peleo mucho porque no me parece, yo digo que uno debería formarse para poder trabajar en su territorio y poder generar cambios en la propia comunidad, pero pues no todos, obviamente no todos los jóvenes tienen esa misma idea, pero sí, y no pasa solamente acá en Aquitania, pasan en todos los pueblos. Uno llega a Bogotá a estudiar en la universidad y es gente de todas partes y es gente que muchas veces ya no vuelve. Sí, yo tenía una consulta para Germán.
Cuando empezaste tu participación dijiste que eran 15 locos que habían empezado con este proyecto, con este proceso. Me gustaría saber a esos 15 locos exactamente qué es lo que les llamó a empezar con esta locura, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, en realidad les denominamos ahí los 15 locos que empezaron en 1995 porque en realidad todos nos dedicábamos a una sola cosa, como os había dicho, a talar el bosque para hacer carbón y madera. Pero nosotros vivimos al lado, digamos, de una propiedad grande de una ONG, de la Fundación Maquipucuna, son como 6.000 hectáreas, y somos vecinos, entonces esta gente siempre nos estuvo como influenciando un poco para que, oigan, campesino, trabajemos en otras actividades, y claro, se quería hacerlo con toda la comunidad, como les había dicho, que hubiera sido, no sé, tal vez lo ideal, pero porque no hay proyectos ideales porque no hay comunidades ideales. Y entonces creo que fue por un tema más bien ahí de curiosidad, sería. Eso hemos hablado con ellos, qué les motivó. Era un poco como querer hacer alguna cosa nueva, alguna cosa novedosa, porque es así como empiezan también los procesos. Pues empezó con un proyecto agroforestal, entonces el hecho de, por ejemplo, producir plantitas, ¿no es cierto?, para nuevamente sembrarlas. Se empezó también a manejar un componente de agricultura orgánica, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso como que les fue llamando la atención y con un fuerte proceso de capacitación, entonces realmente se fue justamente concretando, pero creo que el quiebre sobre todo se dio cuando nosotros, los jóvenes, los hijos de estos locos y sobre todo los jóvenes que, como bien decía María del Pilar, creemos, digamos, en nuestras capacidades y creemos también en el campo, ¿no es cierto? Que nos dimos la oportunidad y creo que ahí es justamente que se dio el quiebre y obviamente sirvió mucho para fortalecer el proceso comunitario que bueno que ahora ya lo tenemos, ¿no? Muchas gracias, Germán. Yo tengo una pregunta para Germán y una para Marlene. Para Germán, dentro del proceso que ustedes han llevado, que es de bastantes años, ¿cuál ha sido el peor obstáculo? O sea, ¿cuál ha sido ese momento en que ustedes han dicho, como, o si han tenido ese momento de no podemos seguir, o siempre ha sido un proceso estable? Y para Marlene, tú hablabas de comunidades indígenas y cómo han hecho para sostener esas tradiciones en el tiempo que ahorita es supremamente complicado mantener las tradiciones y las. Ok, yo podría entonces empezar contestando, si es que está bien. Perfecto, Eh, sí. Perfecto. Sí, sí, más bien muchas gracias María del Pilar por la pregunta. Sí, mira, en realidad hay muchos aspectos, ¿no? Hay muchos aspectos, digamos, en un inicio, obviamente, y claro, una cosa es contar, digamos, pero otra cosa es vivir, ¿no? Y ustedes que trabajan con comunidades me entienden muy bien. Es que, claro, es difícil, por eso les nominamos nosotros estos 15 locos que empezaron, pero realmente ellos estuvieron también muy enfocados, que en este caso, claro, fueron nuestros padres. Y claro, estuvo un tiempo ahí que no ha sido corto, digamos, o sea, que ha sido como 3 años, 4 años de lucha para un poco empezar a tener los primeros resultados, ¿no es cierto? Involucrar también en este caso a nosotros, decir a sus hijos en este proceso para que un poco vayamos teniendo el resultado. Entonces, esa parte realmente en un inicio era lo complicado, es decir, cómo convencer al resto de la comunidad que puede haber otras alternativas que nos pueden servir de mejor manera para mejorar la calidad de vida en un territorio. Cuando de pronto en realidades muy similares que vivimos en otros países de nuestra región, cuando las necesidades son muchas, digamos, ¿no? Cuando la gente decía, ok, yo dejo de talar el bosque, pero bueno, ¿qué me ofrecen a cambio? ¿Me ofrecen un salario, un sueldo o qué? ¿No? Y los proyectos no están para eso, tú lo habías dicho, María del Pilar. Entonces, ¿cómo convencer a la gente, ¿no es cierto?, que es mejor que nos unamos para salir adelante? Esa ha sido una de las partes complejas,
Lo otro que ya lo viví directamente fue en el año 99, cuando dejamos de tener cooperación internacional, ayuda internacional, digamos, de proyectos, netamente, ¿no? Entonces, porque claro, cuando tenemos proyectos, entonces hasta somos presionados para que cumplamos las actividades, porque hay que entregar el informe y todo lo demás. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay proyectos? ¿Quiénes nos presionan? ¿Cómo nos presionamos nosotros mismos? ¿Hacia dónde vamos, no? Entonces ahí como que empieza a tambalear un poco la organización, y ahí son los momentos difíciles, porque yo conozco muchísimas organizaciones, muchas comunidades que con proyectos funcionan muy bien, pero se acaban los proyectos y ya no pasa nada, ¿no? Entonces, y eso es el gran fracaso también de cooperación internacional en el mundo, digamos, ¿no? Entonces, esa también ha sido bastante complejo, esa parte, cómo darle forma a un sistema comunitario, porque también, ¿no es cierto?, en lo comunitario no existen recetas, digamos, o sea, tú no puedes decir voy a reproducir este sistema o este ejemplo de organización comunitaria en otra comunidad porque funcionó. No, porque simplemente todas las comunidades somos distintas. Entonces, también ir generando el propio modelo o el propio proceso comunitario hasta encontrarle sentido, ¿no es cierto? Y que sobre todo se vaya sosteniendo en los actores, ¿no es cierto? Eso realmente era como bien complejo, ¿no? Porque ya pasaban años, ¿no es cierto? Y está bien, o sea, los procesos tienen que ser lentos, ¿no es cierto? Pero ya pasa 5 años, 10 años, pero y los resultados, y lo que nos dijimos, y lo que nos dijiste, entonces, ¿qué pasa? No, entonces, esa parte es media compleja, digamos, media compleja, porque además, ¿no es cierto? No se tiene pues el apoyo de los gobiernos, del Estado, que al menos acá en el Ecuador, o sea, en algo se tiene el apoyo, pero no es que se tiene todo el apoyo, te ayuden y te empujen y te conozcan y eso, ¿no? Entonces es como caminar solos, digamos, y por eso decía yo que la ayuda de cooperación es muy importante, no hay que generar dependencia y hay que realmente caminar ahí como toque, ¿no es cierto? Pero al final el camino ha sido muy fuerte, pero muy satisfactorio. Gracias por la pregunta. Yo también me hice la misma pregunta, de cómo es que hasta ahora nosotros seguimos practicando nuestras tradiciones y bueno, una experiencia personal. Yo soy hija de agricultores. Mi abuela me hablaba mucho de lo que es sus costumbres, aunque mis papás le habían prohibido que me hable, sobre todo que me enseñe el quechua. Sin embargo, como yo estudié en una comunidad donde todos los niños hablaban quechua, gracias, aprendí con ellos en un año perfectamente. Entonces, a partir de esto, yo analizando, encontré esta respuesta que es el amor. ¿Por qué el amor? El amor tiene 3 cosas importantes: conocer, respetar, la responsabilidad. Entonces, cuando estas personas en las comunidades conocen su pasado y saben que así han vivido sus abuelos, sus padres, y que les ha funcionado bien, entonces se sienten ricos con este conocimiento. Porque en el quechua decimos pobre, que es huaccha, al que no tiene conocimientos y al que no tiene parientes. No es pobre económicamente, ¿no? Eso no se cuenta aquí en nuestra cultura. Y la responsabilidad de cómo manejar estos conocimientos, el respeto que se tiene que tener por estos conocimientos. Y eso ha hecho que sobreviva hasta ahora, ¿no? Amar lo que soy. Eso es lo que ellos tienen. Y me da mucho gusto que ahora se vaya desde las ciudades, donde tal vez algunas sociedades en algún momento no le dieron importancia, ahora sí lo están haciendo, porque a partir de estos conocimientos es que estamos encontrando algunas respuestas para ser resilientes a los cambios que tenemos, ¿no? El cambio climático, la pandemia, tantas cosas que se vendrán todavía. Y esa es la fortaleza que tenemos aquí. Gracias. Muchas gracias, compañeras, Germán, María del Pilar.
Marlene, por este espacio tan rico de discusión. Creo que han salido elementos súper importantes en torno a los temas que el panel había planteado, ¿no? Yo solamente ya a manera de cierre voy a leer algunos de los puntos que alcancé a recopilar de lo que ustedes mencionaron. Y por ejemplo, creo que los elementos más importantes que ustedes mencionaron con el fin de no solamente de lo que los proyectos deberían tomar en cuenta para realmente hacer procesos participativos, sino cómo fomentar la participación en las localidades. Un poco lo que yo anoté primero es la importancia de tomar en cuenta, ¿no es cierto?, el conocimiento local, tomar en cuenta los aspectos culturales como un elemento de identidad que puede generar cohesión y que puede generar participación. También está el elemento de la planificación participativa, ¿no? Es decir, no podemos esperar que venga el proyecto y integre algo que ya ha sido planteado previamente, sino generar desde el inicio procesos de planificación participativos atados a las necesidades locales, ¿no? Otra cosa que ustedes mencionaron es la importancia de incorporar los procesos a iniciativas productivas, alternativas, que permitan romper también pues esta dependencia por un lado de la naturaleza, pero que sean el sustento de la población local y que permita también el involucramiento y el interés de la población local. El fortalecimiento de capacidades, ¿no? Como una estrategia también de sostenibilidad de los procesos, ¿no? Tener estos espacios de debate y discusión de temas relevantes desde cuáles son las necesidades locales, cuáles son las herramientas y los instrumentos que se pueden necesitar para trascender las problemáticas, pero también otros temas que ustedes mencionaron importantes de debatir al interno de las comunidades, ¿no es cierto?, como temas de género, sensibilización mismo de la importancia de los recursos, etcétera. La comunicación transparente también lo mencionaron como un punto importante, y estos espacios de sensibilización adaptados a los lenguajes y a la cultura local. Respecto a qué elementos son importantes para que estos procesos sean sostenibles, aquí ustedes recalcaron varias veces la importancia de la articulación entre actores claves, la importancia de incorporar las organizaciones locales, pero también sobre todo las organizaciones de jóvenes, la incorporación de los niños y niñas, como comentaba Marlene, ¿no? Dándoles roles de repente que son adaptados a lo que ellos pueden hacer, pero ya es una manera de ir involucrándoles. Germán mencionaba esto del relevo de los liderazgos, también como un tema clave, ¿no es cierto?, para la sostenibilidad de estos procesos. Y finalmente, también se mencionó el tema de la rendición de cuentas, ¿no es cierto?, como un mecanismo de generar transparencia, credibilidad, confianza y también hacer que estos procesos sean sostenibles. Otro elemento que mencionaron como un punto importante fue el no depender de los proyectos ni de la cooperación nacional e internacional, sino a través de las alianzas con actores claves generar procesos que sean sostenibles tanto económicamente, ¿no?, como a través de esta participación y de los procesos organizativos, ¿no? Pues el punto que quedó muy claro con la primera pregunta es que no hay nada sin un proceso organizativo fuerte y que este es el punto central y el elemento de partida de todos estos procesos, digamos, ¿no?, para que se mantengan en el tiempo. No sé si por ahí se me escapó algo, que alguno quiera mencionarlo como un punto muy relevante como para tomarlo en cuenta. Caso contrario, no sé si tenemos también un espacio de preguntas adicional que mencionaron, pero de mi parte agradecerles enormemente
por haber aceptado su participación en este panel. Sus experiencias han sido, como les digo, muy enriquecedoras y nos dejan elementos de reflexión súper importantes en este tema de la gobernanza, de la gestión de recursos y de los procesos participativos sostenibles. Muchísimas gracias.